Hablar del tema de sucesiones y series. El equipo está conformado por Fernando Cuauhtli Olivares y Sui García Carvarín. Somos de la carrera de mantenimiento industrial. Se remonta al año 1202. Fibonacci, hijo de Boccaccio, escribe su tratado llamado Liber Abaci o el libro del abaco, que es un tratado sobre el sistema numeral indoarábigo. En él presenta los signos hindús, el 1, el 2, el 3, etcétera, y el 0 árabe. Además, expone el método de regula falsi para ecuaciones de primer grado. Esto fue muy novedoso para el siglo XIII, en una sociedad en la que normalmente no se usaba el cero. Otro libro de Fibonacci, de Quadratis Numeris, que fue publicado en 1225. Las sucesiones de Fibonacci fueron bautizadas en honor del italiano por el teórico francés Edward Lucas. Una sucesión de Fibonacci es aquella donde cada número es el resultado de sumar los dos que le proceden o los dos anteriores. Así, la primera y más básica sucesión de Fibonacci es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Para entenderlo, pues tenemos que el anterior al 1 sabemos que es el 0 y si se tienen que sumar sería 0 más 1, 1. El siguiente, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21, 55, 55 más 34, 89 y así sucesivamente. Esta sucesión responde a la fórmula de A subíndice n igual a subíndice n menos 1 más A subíndice n menos 2, tomando en cuenta que n es el número de posición en la que nos encontramos. Y según la historia, esta sucesión surge al estudiar la propagación de los conejos. Una sucesión de números reales es una aplicación del conjunto n o a veces n subíndice 0 en R, de tal forma que a cada número natural n minúscula le corresponde 1 y solo un número real denominado a subíndice n, en lugar de usar la notación a igual a f de n. La fórmula sería A subíndice n va a ser igual a subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice 3 y así. Lo que le sigue se define como A subíndice n. Los números A subíndice 1 y A subíndice 2, etcétera, son los términos de la sucesión y el término A subíndice n es el término genérico. Los tres puntos finales colocados después de A subíndice n constituyen al símbolo matemático que se traduce como y así hasta el infinito. La primera, que A subíndice n es igual a 1 sobre n o 1 sobre la posición en la que estamos. Tenemos 1 sobre n, la primera posición siendo 1, 1 sobre 1 pues es 1. Luego 1 sobre la segunda posición, o sea, 1 sobre 2. Luego 1 sobre la tercera posición, 1 sobre la cuarta posición y así. El segundo ejemplo es la sucesión donde A subíndice n es igual a 2 elevado a la n menos 1 sobre n elevado al cuadrado. Tenemos en la primera posición 2 elevado a la n, o sea, 2 elevado una vez, porque estamos en la primera posición, sería 2 menos 1 sería 1. Entre el número de posición en el que estamos, que es 1 elevado al cuadrado, o sea, 1. 1 entre 1, pues es 1. Luego tenemos la segunda posición. 2 elevado a la segunda posición sería 4 menos 1 sería 3. Entre la segunda posición elevada al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que sería 4.
El siguiente sería la tercera posición. 2 elevado a la tercera posición sería 8 menos 1, 7 sobre la tercera posición elevado al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, 9. La tercera es la sucesión de a subíndice n igual a n elevado a la 1 sobre n. Tenemos primera posición, segunda posición 1.4142, tercera posición 1.4422 y así. En estos casos se ha definido la sucesión mediante una expresión o fórmula que proporciona los términos de esta sucesión. Otra forma de definir una sucesión es dando alguna característica de los términos. Por ejemplo, una sucesión formada por números naturales cuyo dígito de unidades sea 8. En este caso, tenemos la, la manera en que se va a definir nuestra sucesión, unidades que sean 8. Tenemos A subíndice n, va a ser igual a 8, 18, 28, 38, 48, etcétera. Seguimos con el otro tema, sucesiones y series. Las sucesiones numéricas y series pueden parecer conceptos idénticos, pero como objetos matemáticos están definidos de distinta manera. Analicemos entonces sus características básicas y sus definiciones para entender sus diferencias. Primero tenemos la sucesión numérica. Una sucesión numérica puede ser descrita como lista de números conocidos como términos, que siguen una regla que siguen conforman un patrón matemático. De igual manera, es un conjunto de números ordenador de acuerdo con un criterio, mientras que una serie, como acabamos de ver, es el sumatorio de una sucesión o de la suma de sus términos. Acá tenemos una imagen sucesión. El primer término, que es el 3, segundo término es el 5, tercer término es el 7, cuarto término es el 9. Y los tres puntitos que podemos ver acá son los tres puntos que significan que nunca va a acabar el infinito, o sea que la sucesión no va a tener un final. Y tenemos lo que conforma es el término, el elemento, miembro, que significan lo mismo. Las sucesiones pueden ser infinitas, que significan que no tienen un elemento final. Una sucesión numérica infinita general se denota con el símbolo de puntos suspensivos, lo que decía que va a ser infinito la sucesión por los tres puntos. Los ejemplos son, debido a que estas sucesiones son infinitas, es normal utilizar la expresión matemática que las define, caracterizarlas y tener sus propiedades y términos concretos. Hay dos tipos de sucesiones principales. Una de ellas es la sucesión aritméticas. En este tipo de sucesiones los términos se incrementan o disminuyen respecto de los anteriores mediante sumas o restas de una cantidad fija. Esta cantidad se llama diferencia y se denota habitualmente por la letra. La diferencia entre términos con, consecutivos es siempre la misma. Como un ejemplo sería el 3, el 5, 7, 9. Es una sucesión aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos es siempre de 2. La otra principal sucesión es sucesiones geométricas. En este tipo de sucesiones, los términos se incrementan o disminuyen respecto a los anteriores mediante multiplicaciones o divisiones por una cantidad fija. Acá podría ser los números reales en la que un elemento sea multiplicándose el elemento razón o factor de la progresión, como la sucesión de 1, 2, 4, 8, 16. Es una progresión geométrica cuya razón es la sucesión progresiva 2, al igual que 5, 10, 20 y 40.
Series en matemáticas. Una serie es la suma de métodos. Es una serie es la suma de todos los términos o solo de una parte de ellos de una sucesión. Es como es una expresión de la suma de un número infinito de términos de una sucesión. Acá igual tenemos ejemplos de diferentes series. Una serie que suma en un orden de 5, así de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 20 a 25 y de 30 a 35 que va de diferencia de 5. Una serie de números divididos por 2 sería de 100, luego bajamos de 50 a 25, de 25 de 12.5, ya de 12.5 de 6.25 y de 6.25 de 3.125 porque va dividido por 2. Una serie de Fibonacci de 0,1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Esas son algunas series matemáticas. Fórmulas para asociaciones. Hay una fórmula que define ambos tipos de sucesiones. En estas son usadas para encontrar el término enésimo de las mismas. Cuando nos referimos al término enésimo, hablando de un término en concreto, se encuentra en la posición, coma y las comillas, que será arbitraria, por lo tanto será el término que nos interesa calcular. En esta fórmula, n es cualquier número de término y la n será el enésimo del término. Esta fórmula nos permite simplemente sustituir el número del término que nos interesa y tendremos el valor de ese término. Y acá está la fórmula. Un igual a n, igual a la que n es igual al número menos 1 y d. Otra fórmula también, cuando se necesita encontrar el enésimo del término, una sucesión geométrica, usaremos la siguiente fórmula. Igual, entonces usaremos esta fórmula para encontrar el enésimo del término en una serie geométrica. Acá está la fórmula un igual a r sobre n menos 1. Una fórmula. Y luego seguimos con la fórmula para series. En el caso de series aritméticas, en la expresión usada para encontrar la suma de los n, los primeros términos para n no infinito es Sn igual a n sobre 2 y 2a menos más n menos 1 y d. Acá tenemos lo que va a ser la S. Sn es la suma de los primeros n términos, a es el primer término y d es la diferencia común. Acá nos está diciendo en cada letra para qué va a servir o en qué va a diferenciar en común. Sucesiones y series en cálculo. Las series y sucesiones también son importantes para todos los temas matemáticos. Uno de ellos es el cálculo. Algunos de los problemas que pueden ser resueltos con series y sucesiones son funciones en que no sabe su expresión algebraica o esta es muy complicada. Estas funciones pueden ser aproximadas por una serie de funciones, una suma de funciones más simples. Hay un método de Fourier. Este método transforma una señal f en una señal de funciones más simples f que al ser sumados representan una aproximación de una función original f. Al igual es un grupo ordenado de números que siguen un patrón matemático. Una serie es la suma de algunos términos de la sucesión. Es lo que es el método Fourier. Generalmente cuantas más funciones simples tengan, más exacta es la de tus funciones, es más simple, son funciones sinusoidales que le conoce por el coseno y el cateto. Una serie numérica puede converger o divergir, es cuando crece sin acercarse a algún número
Convergencia es cuando la suma de estas series se acerca al valor determinado. Bueno, el límite de una serie es que a partir de una sucesión de números se pueden formar otra sucesión sumando los términos de la primera. Así a partir de la siguiente sucesión. A subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice 3, etc. Se puede formar, de esa sucesión se puede formar la siguiente. A subíndice 1 más A subíndice 2, coma, A subíndice 1 más A subíndice 2 más A subíndice 3. En este caso lo que seguiría sería A subíndice 1 más A subíndice 2 más A subíndice 3 más A subíndice 4. Es frecuente representar la serie utilizando simplemente el término S subíndice N. En este caso, pues tenemos una serie muy básica, la serie de los números naturales, que sería 1 más 2 más 3. Las sucesiones numéricas y series pueden parecer conceptos idénticos, pero como objetos matemáticos están definidos de distinta manera. Puede ser descrita como una lista de números o términos que siguen una regla. Las reglas que siguen conforman un patrón matemático. Las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. Significa que no tienen un elemento final. Una sucesión numérica infinita generalmente se denota con el símbolo de puntos suspensivos. Una serie numérica puede converger o divergir. Divergencia es cuando crece sin acercarse a ningún número y convergencia es cuando la suma de esta serie se acerca a un valor determinado. La monotonía de una sucesión, sabemos que monotonía significa igualdad. Entonces, una sucesión A subíndice n es monótona o igual creciente si A subíndice n es mayor o igual a A subíndice n más 1. Y es estrictamente creciente si A subíndice n solamente es mayor a A subíndice n más 1. Obsérvese que la única diferencia entre una sucesión creciente y estrictamente creciente es que la segunda desigualdad se debe cumplir, mientras que las crecientes puede haber igualdad entre términos sucesivos, o sea, es el símbolo. Creciente, monótona creciente, como lo dice su nombre, monotonía igual o mayor, igual o creciente. Y estrictamente creciente, pues únicamente se usa el símbolo de mayor. Una sucesión es monótona decreciente si A subíndice n es menor o igual a subíndice n más 1 y es estrictamente decreciente si A subíndice n únicamente es menor a subíndice n más 1. Igual que lo anterior, el símbolo monótona decreciente que puede ser igual o menor y estrictamente decreciente que únicamente puede ser menor. Demostrar el crecimiento o decrecimiento de una sucesión suele requerir el uso de inducción completa o de reducción al absurdo. Sin embargo, en ocasiones puede tomarse una función de variable real f, tal que f de n va a ser igual a subíndice n, y estudiar el signo de la derivada primera de esta función para determinar si crece o decrece. Si f es monótona creciente o igual creciente, o decreciente, ya sea monótona decreciente o decreciente nada más, la sucesión A subíndice n también lo será. La sucesión A subíndice n está acotada superiormente si existe un número m tal que A subíndice n sea mayor o igual a m para todo n. Y la sucesión A subíndice n está acotada inferiormente
o por debajo si existe un número m tal que m va a ser mayor que a subíndice n para todo n. La sucesión a subíndice n está acotada si está acotada superior e inferiormente, es decir, si a subíndice n es mayor o igual a m. El ejemplo de una fórmula conocida es a subíndice n es igual a menos 1 elevado a la n sobre n. Se tiene una gráfica respecto a esta fórmula y se puede notar que cuando n crece, los términos de la sucesión, o sea, los puntos que están aquí marcados, tienden a cero, o sea que se van hacia la línea de cero. Y en la segunda tienden a 1. En la tercera tienden a más 1 o a menos 1. Y en la cuarta parecen que crecen más alta de todo límite. Si tiende a un número finito, finito 1, la sucesión se dice convergente. Si tiende a infinito o no existe el número 1, la sucesión se dice divergente. Una serie geométrica se denomina una serie donde cada término se obtiene multiplicando al anterior por un factor constante q llamado razón de la serie. Sería a más a por q más a por q al cuadrado más a por q al cubo más a por q a la cuarta, etc. Nuestro término genérico es a por q a la n-1. O sea, a por q, que sería nuestro factor constante, elevado a la posición en la que estamos, menos 1, o a la posición anterior. Se forma la suma parcial de orden n y se le resta la misma multiplicada por la razón q. Archivo que se nos proporcionó de series y sucesiones. Gracias.